Bien, voy entonces a resolver este problema, es tiro parabólico, básicamente es lo mismo que hicimos ayer. Los tiros de esta cuestión de aceleración constante, ya sea movimiento rectilíneo, caída libre o tiro parabólico, en los problemas que hemos planteado en clases, básicamente es toda la información que les pueden pedir de esto. De hecho, este problema va a ser igual que el de la pelota de béisbol que vimos ayer, va a ser la misma información. Aquí nos están pidiendo la distancia máxima total. Podemos calcular distancia de la altura total, podemos calcular el tiempo de trayectoria, la velocidad con la que toca aquí en el suelo. Eh, Son por lo general los únicos datos que podemos obtener de aquí. Distancias y tiempo. ¿Sí? Entonces este problema va a ser básicamente igual que el de la clase pasada, del video pasado, donde era una pelota de béisbol. La única diferencia aquí es que el objeto sale de este punto inicial, o sea, no tiene una altura. El punto inicial donde parte, pues es cero, ¿no? Según el datum es. Entonces, el problema dice, un atleta de salto de longitud corre a una rapidez horizontal de 100 metros sobre segundo cuando despega del suelo impulsándose verticalmente con una rapidez de 3.4 metros sobre segundo. Ojo aquí, nos están diciendo que esa persona lleva una velocidad horizontal de esos 10 metros sobre segundo y en el punto donde salta con una rapidez de 3.4 metros sobre segundo, es decir, que nos están dando la velocidad en X y nos están dando la velocidad en Y. No nos están dando ningún ángulo de inclinación ni nada por el estilo, pero igual lo pudiéramos determinar si es que nos lo piden, ¿no? Dice, determine, inciso A, el tiempo que dura en el aire antes de volver a tocar el suelo. Inciso B, la distancia o el alcance horizontal que alcanza a realizar. Es decir, la distancia en X máxima. ¿Sí? Entonces voy a dibujar el diagrama, la imagen ahí. ¿Sí? Nos están pidiendo que calculemos esa distancia y el tiempo total, o el tiempo del trayecto, ¿no? Sabiendo que en este punto esa persona llevaba una velocidad en X de 10 metros sobre segundo y una velocidad en Y de 3.4 metros sobre segundo en el momento en el que saltó, ¿sí? Eh, Quito eso y ahí está. ¿Sí? Es lo que nos están pidiendo en base a esa información. Igual puedo calcular aquí la velocidad con la que toca el suelo, también lo voy a poner aquí como más información. Al final de cuentas es la misma. Eh, la velocidad, este punto lo voy a llamar B, este punto A, lo voy a llamar, quiero la velocidad en el punto B, que es cuando toca el suelo, quiero la altura máxima que logra, que tan alto logra saltar también. Eh, ¿Qué otra cosa podemos pedir? Eh, la velocidad en A, eh, pero no en sus componentes, sino la velocidad, la magnitud, es decir, el módulo de la velocidad en el punto A, también considerando su ángulo, ¿sí? Entonces son las cosas que podemos obtener. Es un problema normal de este tipo y es lo que podemos obtener, ¿no? Es lo más normal sacar toda esta información. Esta parte de aquí, para obtener la velocidad en A, en el punto en A, ¿sí? Su velocidad y su dirección, ¿sí? Recordamos que es un vector. Pues simplemente el módulo de BA, que es la magnitud, pues es la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado, ¿sí? Entonces esto es raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 3.4 al cuadrado. Esa información no me la están pidiendo específicamente en esa parte del problema, pero yo sé que en los incisos más abajo, lo más probable es que lo piden. Para calcular simplemente todo. La respuesta es 10.56 metros sobre segundos, ¿no?
Y el ángulo de ese vector, pues ya sabemos, tangente inversa de la velocidad en y sobre x, para referenciar el ángulo respecto al eje x. Entonces sería 3.4 entre 10. Tangente inversa de eso nos da 18.77 grados. ¿Sí? Entonces, esto de parte de aquí ya está resuelto. ¿Sí? Tan fácil como calcular eso. Bien, ahora me están preguntando, y eso sí es parte del problema, el problema original es la distancia máxima y el tiempo total. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta distancia está sobre el eje X. Nosotros tenemos que utilizar las fórmulas que hablan del tiro en el movimiento parabólico respecto al eje X, que sabemos que es distancia final es igual a distancia inicial más velocidad en X por tiempo. ¿Sí? El tiempo total del trayecto. La distancia inicial la conocemos, es cero. Estamos argumentando que este es el punto de donde salta y es el 0,0. ¿Sí? El tiempo que le toma subir y bajar, ese tiempo no lo conocemos, de hecho también lo estamos buscando, es el tiempo total, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento lo que viene siendo la distancia en X no la podemos obtener porque necesitamos el tiempo. Entonces, analicemos lo que viene siendo el eje Y, ¿sí? Esto es para el eje X. Entonces, para el eje Y, las fórmulas que tenemos son velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración, no, dos veces aceleración por delta Y. ¿Mm? Y la otra es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la última es distancia final en Y es igual a distancia inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, del eje Y, la altura máxima que logra no la conocemos. Esta distancia que logra en Y o el cambio en posición, podríamos argumentar, al final de cuentas, conocemos la posición en Y inicial y la posición Y final, es básicamente la misma, es cero. Conocemos la velocidad inicial en Y, podríamos determinar el tiempo. ¿Sí? De hecho, el tiempo lo podemos sacar con esta fórmula de aquí. ¿Sí? Otro camino que podemos tomar es analizar la mitad del trayecto, analizar únicamente el tiempo de subida para determinar ese tiempo en base a esta fórmula, sabiendo que la velocidad final en ese punto más alto va a ser cero, ¿sí? Con eso calculamos el tiempo de subida y como la posición es la misma al final, ese tiempo de subida, para tener el tiempo de bajada es el mismo tiempo de subida. Entonces, si le toma 3 segundos subir, le va a tomar también 3 segundos bajar. Y el tiempo total sería 6. Entonces, otro análisis pudiera ser también con esta fórmula, analizando la mitad del trayecto. Este análisis de aquí de mitad de trayecto también me puede ayudar para determinar esta distancia máxima, esta altura máxima, perdón, sabiendo que teniendo ese tiempo que le toma subir, yo lo sustituyo, o bueno, de hecho mejor la altura máxima sale de aquí directamente, sabiendo la velocidad inicial y la velocidad al final, en el punto más alto va a ser cero. Y este delta Y, pues simplemente es la altura o el cambio en posición respecto aquí. Si aquí es cero y acá es 5, pues simplemente la altura máxima es 5. ¿Sí? Entonces, voy a usar esta fórmula para calcular primeramente la altura máxima. ¿Sí? Entonces, para calcular la altura máxima, nosotros hacemos la suposición que este punto es la altura máxima, donde aquí la velocidad simplemente es cero. Velocidad en Y, ¿no? Recordemos que en X la velocidad no cambia. Entonces, habiendo entendido eso, tenemos que este es el punto inicial, este es el punto final. Entonces, la velocidad final en esta situación, aquí, es cero al cuadrado, va a ser igual
a la velocidad inicial en y, que tenemos que es 3.4 al cuadrado, menos, porque el trayecto va hacia arriba, entonces la aceleración es negativa, 2 veces por 9.81 por delta y. Y delta y yo sé que es la altura máxima, porque la posición inicial es 0. Delta y recordemos que es posición final menos posición inicial, y la posición inicial debido a este marco de referencia es 0, entonces sería este punto de acá, que es la altura máxima. Este está negativo, perdón, está positivo, pasa a negativo, y la altura máxima va a ser menos 34 al cuadrado. Esto está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, menos 2 por 9.81. Entonces, eso nos da 34 al cuadrado. Entre eso nos da, es 3.4, no 34. 3.4 al cuadrado entre 2 y entre 9.81 nos da 0.58 metros. ¿Sí? Esa es la altura máxima que alcanza esa persona, ¿no? En ese trayecto. Bien, entonces ya tenemos el módulo del punto inicial, el vector y su dirección. Tenemos la altura máxima y queremos determinar la velocidad con la que toca el suelo. Esto es muy fácil de determinar, ¿sí? Si queremos saber cuál es la velocidad en X en este punto, pues la velocidad en X nunca cambia. Recordemos que aquí se asume que en este punto se detiene, pero la velocidad justamente cuando toca el suelo en X es la misma, 10 metros sobre segundo. ¿Y cuál es la velocidad en Y? Pues ya nosotros sabemos que en un tiro parabólico, si de este punto salió hacia arriba con 3.4 metros sobre segundo, se detiene y empieza a caer. Y este punto, como está a la misma altura de esta, pues la velocidad en Y es la misma. Entonces, ¿cuál es la velocidad en B? Pues es esta. Si la queremos ver en forma de magnitud y ángulo, serían 10.36 metros sobre segundo, un ángulo de 18.77, o 10 metros sobre segundo en X y 3.4 metros sobre segundo en Y. La velocidad con la que toca el suelo es la misma velocidad con la que sale de este punto, porque están a la misma altura. Si esta posición, o si aquí estuviera un poco por debajo o por arriba, entonces ahí la velocidad sí fuera diferente. Pero al estar a la misma altura es básicamente la misma. Bien, entonces habiendo dicho eso, ya nosotros podemos determinar primeramente este tiempo total. Y para determinarlo eso voy a utilizar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Entonces, la posición final, ¿quién es? Pues es 0. Esta es la posición final y respecto a la posición inicial está en el origen, es decir, 0. La posición final. Luego, la posición inicial, pues también está en 0. La velocidad inicial es positiva. Aquí está porque va un trayecto hacia arriba, entonces una velocidad hacia arriba del dato es positiva. Entonces sería más 3.4 y el tiempo, ¿no? Multiplicado por tiempo. La aceleración es negativa porque el objeto al inicio se va moviendo hacia arriba. Esta fórmula, así como la estoy planteando, me va a dar el tiempo total de trayecto, ¿sí? Si yo lo quisiera nomás la mitad del trayecto de hacia abajo, pues ahí tendría que argumentar que hay un cambio de posición. Y el cambio de posición, pues sería este de aquí, ¿sí? Entonces aquí es menos 9.81, que es la gravedad, dividido entre 2 por tiempo al cuadrado, ¿sí? Esto que tenemos aquí lo voy a reorganizar. Sería ¿sí? De esta manera. Es una ecuación de segundo orden. Este es el término A, este es el término B, solamente que el término C es igual a C, ¿sí? Entonces la fórmula general nos dice que aquí la solución va a ser menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 veces AC sobre
2A. El detalle es que como C vale 0, pues automáticamente este término se va a anular. Lo voy a poner aquí, menos B, B vale 3.4, menos 4 veces AC, este es A, pero como C vale 0, entonces esto de aquí automáticamente se vuelve 0. Sobre 2 veces A, que vale menos 9.81 entre 2. Entonces nos va a quedar menos 3.4 más menos 3.4. Esta raíz cuadrada va a anular a este cuadrático, entonces no ocupo calculadora. Sobre menos 9.81. Sabemos que va a haber dos soluciones. La primera solución, si tomamos positivo este dato de aquí, con este negativo se anula y el tiempo se vuelve cero. De aquí, de hecho, nosotros incluso podemos factorizar esta t y sacarlo como una t y mandarlo hacia el otro lado y se vuelve cero. ¿Sí? Y el otro tiempo va a ser tomando este negativo. Si lo tomamos negativo va a ser menos 6.8 sobre menos 9.81. Eso nos da 6.8 entre 9.81. 0.69 segundos. Entonces, esta es la solución. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo total del recorrido. El tiempo de subida o el punto donde logra la altura máxima, pues tiene que ser la mitad de este, porque el trayecto inicia y termina a una misma altura. Entonces, básicamente, este tiempo entre dos nos va a dar el tiempo máximo de subida. Y si quieren, lo podemos corroborar con esta ecuación de aquí. ¿Sí? Si despejamos de tiempo, la velocidad final sabemos que es cero. La velocidad inicial en y es 3.4, la pasamos de este lado. Y este que está multiplicando, que es la aceleración, pasa hacia acá dividiendo. Básicamente vamos a tener eh, lo que viene siendo 3.4 entre 9.81. Ese sería el tiempo de subida, que es 0.34, la mitad de esto, ¿sí? Por decimales. O si esto lo multiplicamos por 2, nos da 0.69. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo total del trayecto. Ahí está, 0.69. Y ahora sí, la distancia total que recorre en X, pues si nos vamos a la fórmula del eje en X, como ya tenemos el tiempo total del trayecto, pues ya puedo sustituir aquí. Entonces, la distancia D, me están pidiendo, es igual a la distancia inicial en X, que sabemos que es 0. Lo voy a poner ahí. D es igual a 0 más la velocidad en X, que son 10 metros sobre segundo, por el tiempo. 0.69, eso nos da 6.9 metros. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Vamos a comprobar con las respuestas ahí del ejercicio. Aquí está. El tiempo 69.3, no tomé esa decimal. Y la distancia 6.93, no tomé esa decimal, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Y todo lo demás que saqué, altura máxima, la velocidad con la que toque el suelo, todo eso, lo más probable es que nos los pidan por acá. Dice, si el atleta del problema 7, que es el anterior, desea lograr que su salto, con su salto un alcance de 7.8, bueno, ya este es otro problema, ¿no? Vamos a ver si en el problema 9 nos pide, no, también es diferente. No. Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? Este de aquí, ya aunque nos dice, nos plantea la situación anterior, simplemente nos está preguntando otra cosa. Nos dice si el atleta desea tener un alcance de 7.8 metros, es decir, aquí nosotros calculamos que la distancia horizontal que salta esa persona es de 6.9. Ahora nos están preguntando si esta persona quiere incrementar eso en casi un metro, es decir, 7.8. Determine la rapidez horizontal que debe tener al momento de despegarse del suelo, sabiendo que su rapidez vertical se mantiene a 3.4. Muy sencillo.
Básicamente es hacer lo contrario de aquí. ¿Sí? Nosotros sabemos que el eje X tenemos esta ecuación. La distancia inicial sigue siendo cero. Ahora nos están preguntando cuál debe ser el valor de esta velocidad si queremos que esta distancia sea 7.8 y el tiempo se tiene que argumentar que es lo mismo para que no haya una especie de cambio, por así decirlo. Entonces, básicamente es 7.8 entre, o sea, que la velocidad en X sea la misma. Bueno, perdón, estamos buscando la velocidad en X. Sería distancia 7.8 ¿sí? Entre el tiempo de 0.69 sería 11.3 segundos. Esa es una manera fácil de resolverlo. Eh, ¿Por qué entre el mismo tiempo? Porque al final de cuentas nos están diciendo o nos están acotando que la velocidad en Y no debe alterarse. Y para que esta velocidad en Y no se deba alterar, significa que eh, el tiempo de trayecto de eso tiene que ser igual, ¿sí? Si el trayecto aumenta, es decir, que si en vez de 0.69 segundos, nosotros argumentamos que va a durar un segundo en el aire, pues eso significa que cambian todas las condiciones. La velocidad esta de aquí se va a ver afectada, esto de aquí también, ¿sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, para que no afecten eso, se maneja al mismo tiempo. Y sería 7.8 entre 10, eso nos da 11.3, ¿no? Que es el resultado de ahí. Ahí está, 11.25 metros sobre segundo es la velocidad que tiene que tener para que para que manteniendo esta velocidad vertical, ahora la distancia en X sea esto de aquí. Y bien, no sé si tengan alguna pregunta. Esto es todo acerca de tiro parabólico. Podía resolver más problemas de eso y básicamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos que utilizar esas tres fórmulas y el análisis, el planteamiento es la misma. Eh, Hay diferentes caminos para llegar al resultado. Como les dije, este tiempo de aquí también lo pude haber sacado de aquí, como les dije. Haber calculado el tiempo de subida únicamente, el tiempo que le toma llegar al punto más alto y como el tiempo de caída yo sé que es el mismo porque están en la misma altura, pues ese valor lo multiplico por 2. Si no estuviera a la misma altura, es decir, que esto se detiene un poco antes o se detiene un poco más abajo, pues simplemente tomo ese tiempo de subida y después calculo ese tiempo de bajada y lo sumo, ¿sí? O planteo la ecuación de esta manera, siempre y cuando teniendo cuidado cómo se plantean las coordenadas, ¿sí? ¿A qué me refiero a cómo se plantean las coordenadas? Pues la posición inicial sería cero. Si está por debajo, esta sería negativa. La velocidad sigue siendo positiva porque el trayecto inicial sube, el objeto, la persona, y la aceleración es negativa porque todo el trayecto sube, ¿sí? Entonces, para utilizar esta fórmula de aquí, es importante que siempre consideren todo el trayecto. Esta fórmula nos va a dar el tiempo total, ¿sí? De todo el trayecto, en lo que sube y cae en objeto. Bien, entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, voy a tener la grabación.